y amén. Antes de sentarse, hermanos, les voy a pedir que por favor abran conmigo sus Biblias en el libro de Primera de Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Juan 2, 5 y 6. Cuando lo tienen, hermanos, puede decir un amén. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero que Él guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Los voy a invitar que se sienten, hermanos. Vemos estos momentos, hermanos, momentos críticos, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. Yo creo que toda la humanidad está acostumbrada a correr 100 millas a hora, ¿verdad? Siempre ocupándonos de una cosa o la otra, el trabajo, nuestra familia, muchas cosas que el mundo se tiene que ocupar. Pero yo creo que con la crisis, vemos la crisis del virus que ha impactado a todo este mundo. Yo creo que la gente ha tenido que hacer como una pausa en sus vidas. La gente ha tenido tal vez que parar un poco en lo que hace. Vemos en las noticias, no hay ningún día que no vemos muerte este día, muerte aquí, muerte acá. Y yo creo que para muchas personas ha sido un tiempo donde pueden reflexionar y decir, wow, el tiempo que tengo aquí no es eterno, es temporal. Yo creo que para nosotros como cristianos nos hace reflexionar y decir, ¿estoy pensando en lo eternal o simplemente estoy ocupada todavía en lo temporal? Yo creo que también hay personas que creen que todo esto es un juego todavía y no piensan vivir una vida diferente. Siempre dicen, pues voy a vivir la vida como sea, con tal, nada más es una vida. No piensan en lo eternal tampoco. Y así pasa con muchas personas cuando piensan de Dios. Muchas personas creen en Dios, muchas personas aún no creen en Dios. Muchas personas les puede hablar y hablar de Cristo y pueden llegar a entender, wow, sí tengo que tener a Cristo en mi corazón. Y otras personas, aunque uno les hable y hable de Dios, simplemente no hay un cambio. Una de las preguntas que Dios ha hecho en mi vida durante estos meses que ha pasado es, ¿cómo es tu vida delante de mí? ¿Ha podido Dios hacerme reflexionar y decirme cómo es que estás viviendo tu vida cristiana? No simplemente tu vida cotidiana como mamá, como esposa o como trabajadora, sino cómo es tu vida delante de mí. ¿Me estás sirviendo de verdad? ¿Será que yo soy el centro de tu vida? ¿Será que yo lo soy todo en tu vida? ¿O simplemente soy como un accesorio en tu vida, solo una partecita de tu vida? Y yo creo que Dios nos hace a nosotros esa misma pregunta. Nos quiere hacer esa pregunta de ¿quién es Cristo en nosotros? Amén. El tema de esta noche es comunión con Cristo. ¿Cómo puedo saber si realmente tengo una comunión con Cristo o una relación o si la relación que nosotros tenemos con Dios es verdadero? Vamos a estar viendo 3 puntos, hermanos, en esta noche. Y el primer punto es, estamos reflejando a Cristo en nuestra manera de vivir. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice su palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Vemos que desde el principio en el libro de Génesis vemos la caída del hombre. Todo el plan perfecto que Dios tenía para nosotros era que nosotros viviéramos comunión con Él desde el principio. Pero vemos como Satanás, con sus planes, sus artimañas, con todo lo que él tiene, él vino a distorsionar todo eso, el plan perfecto de Dios. El plan era de Dios que Adán y Eva estuvieran en el jardín con Él, en comunión con Él, caminando con Él, hablando con Él. ¿Y qué hizo Satanás? Vino a cambiar todo eso, vino a cambiar el plan perfecto de Dios.
Vemos que desde la niñez también, como el pecado comienza no solo de adultos, sino desde que entramos a este mundo, por la caída del hombre. Dice en Eclesiastés 7:20, si quieren abrir conmigo su Biblia, el libro de Eclesiastés 7:20. Dice su palabra: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Ahí podemos ver que el pecar simplemente es la naturaleza del hombre. Desde que entramos a este mundo de niños, de bebés, y entre más vamos creciendo, más el pecado se va aumentando en nuestras vidas. Simplemente es nuestra naturaleza humana. Nada de este cuerpo, hermanos, nada de esta mente quiere hacer lo correcto delante de Dios. Nada de nosotros mismos, de nuestro cuerpo humano, quiere hacer la voluntad de Dios. Nuestra carne siempre desea hacer lo malo delante de Dios. Pero la única manera que podemos ser reconciliados con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Romanos 3:23. Vamos a estar viendo varios versículos, hermanos, esta noche. Dice su palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos hemos sido condenados a una vida apartadas de Dios. Así como Adán y Eva algún día caminaron en el jardín de Edén con Dios, después de su pecado fueron despojados del jardín para pagar las consecuencias del pecado. Eso mismo nos esperaba a nosotros, hermanos. Lo mismo nos esperaba a nosotros antes de aceptar a Cristo. Una vida condenada, apartados de Dios para siempre. Pero por su gracia y misericordia, hermanos, Dios nos encontró a nosotros. Amén. Dios nos encontró y ahora podemos tener una relación con Cristo. Podemos comenzar a crecer y que esa relación con Dios crezca una vez más. Y eso por pura misericordia de Dios. Yo sé que muchos de nosotros que hemos estado aquí, hemos aceptado y tomado el primer paso para iniciar esa relación con Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos reflejando a Cristo en nuestro diario vivir? ¿Cuántos realmente desean vivir para Cristo y reflejar su voluntad en su vida? ¿Será que todavía vivimos en tinieblas y no queremos ser la luz? ¿Preferimos las cosas de este mundo más que lo eternal? ¿Preferimos complacer nuestro cuerpo y nuestra mente humana con cosas pecaminosas más que complacer a Dios? Son preguntas que Dios nos quiere hacer a nosotros que hemos tomado ese primer paso, que es aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Dios no simplemente quiere, hay muchas personas que profesan decir: yo ya acepté a Cristo, ya hice lo que tenía que hacer. Pero si Dios te está dando un día, 2 días, 3 años, es porque simplemente Dios no quiere que estemos ahí en ese mismo lugar diciendo: yo acepté a Cristo y ya, no hay nada más que tengo que hacer. Si Dios nos está dando un día más de vida, hermanos, es para nosotros crecer en santidad. Es para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Es para nosotros mirarnos más como Cristo. Amén. Mucha de la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos habla mucho de la santidad. No simplemente lo que Dios puede, las cosas maravillosas que Dios puede hacer en nuestra vida, porque sí la hace Dios. Dios hace tantas cosas maravillosas en nuestras vidas, pero toda la Biblia nos habla de cómo conducirnos en los caminos de Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Y cómo nosotros podemos glorificar a Dios. Muchas veces nosotros como seres humanos nos ponemos a pensar en el yo mismo. Es decir, ¿qué es lo que el mundo, qué es lo que Dios puede hacer por mí? Y lamentablemente en muchas iglesias eso es lo que se predica. ¿Qué es lo
lo que Dios puede hacer por mí. Es decir, buscando sanidad, hermano, no es nada malo. Obviamente si estamos pasando por un proceso difícil, buscando de Dios para que Él sea la solución en nuestra vida, no es nada malo, hermanos, porque sabemos que solo en Él podemos acudir. Pero cuando nosotros simplemente queremos ver los beneficios de Dios en nuestra vida, es como que nos olvidamos de que nuestro propósito en nuestra vida no es, hermanos, qué es lo que Dios puede hacer en nosotros, sino cómo nosotros podemos vivir una vida santa para glorificar a Dios. Todo es de Dios y para Dios. Y yo creo que muchas veces nos olvidamos de eso. Simplemente nos ocupamos en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en todo lo cosas que no son malas, pero nos olvidamos en que nuestro propósito en nuestra vida es para glorificar a Cristo. Amén. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, quiere de esta iglesia, hermanos, que cada día nosotros podamos reflejar la luz de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cada día muchas personas mueren, se van sin Cristo. Cada día personas se están apartando más de Dios, simplemente porque se enfocan más en las cosas temporales de este mundo. Pero Dios quiere que nosotros, como decía el primer punto, ¿cómo es que si estamos nosotros reflejando a Dios en nuestro diario vivir? ¿Estamos nosotros realmente siendo la luz que Dios nos dice en este mundo? ¿O simplemente somos una persona más en este mundo? Dios, yo creo que si nos dio vida es por un propósito, hermanos, y Dios quiere que nosotros cumplamos ese propósito antes de irnos con Él. Amén. Sabemos que venir a la iglesia 1 o 2 veces por semana no es suficiente para que estemos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Así como hacer cosas buenas o actos buenos no significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay tantas personas, hermanos, sin Cristo que hacen cosas buenas para este mundo. Amén. Miramos a personas con mucho dinero, millonarios, que invierten tanto dinero, hermanos, para ayudar a los pobres, a los más necesitados, a lugares donde no hay agua potable. Tantas cosas buenas que hacen, hermanos, pero en ningún momento están pensando en ellos, en hacer la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo primordial que nosotros quiere que nosotros hagamos, la voluntad de Él. Yo sé que muchas veces de nosotros también tenemos ese dicho de que hay que poner a Dios en primer lugar. Y no es una frase que se escucha bien, pero Dios no simplemente quiere ser primer lugar en nuestra vida, hermano. Él lo quiere ser todo en nuestras vidas. Amén. Muchas veces decimos, pues, en la iglesia, pues le pongo a Él en primer lugar porque le estoy dedicando tiempo. En mi familia, a veces lo pongo en primer lugar, pero cuando no quiero, pues me olvido de Él. En todo aspecto de nuestra vida, hermanos, Dios quiere estar ahí. Dios quiere que ser el centro de nuestras vidas y todo lo alrededor se va centralizado en Él. Amén. Amén. Pueden abrir conmigo sus Biblias al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Amén. Dice su palabra: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es decir, que nosotros, hermanos, nos podemos mentir a nosotros mismos y pensar que nuestra vida cristiana está bien, pero Dios realmente conoce nuestro corazón. Amén. Él realmente conoce lo interior de nosotros. La única manera que podemos hacer la voluntad, hermanos, es leyendo su palabra. Como les decía, la palabra de Dios es lo que nos ayude a conducir a nosotros como hijos de Dios. Estamos buscando, hermanos, a Dios por medio de su palabra. Como les decía, si simplemente escuchamos palabra de Dios los días viernes, los días domingo, hermanos, lamentablemente eso no es suficiente. Y yo creo que por eso muchas personas cristianas o por muchas personas que siguen a Cristo simplemente
no pueden caminar con Dios como Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo, hermanos, de leer su palabra, y solo por medio de su palabra vamos a poder ver cuál es su voluntad. También, hermanos, tenemos que buscar a Dios por medio de la oración. Yo creo que es algo que desde niña siempre me han dicho. Yo crecí en la iglesia desde los 9 años, y es algo que siempre nos decían, ¿estás orando a Dios? Hay que orarle a Dios todos los días. Y sí, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestra pareja ahora? Y yo me imagino que al principio de esa relación hubo varias llamadas, mensajes de textos, citas, donde se hablaban uno al otro, miraban cuáles eran sus gustos y disgustos, y solo por todas esas pláticas que tenían, eran que uno podía decir, pues ya, si quiero una relación con esa persona, o simplemente no. Así es lo mismo difícil tratar de tener una relación con Cristo si no hablamos con Él. Es por medio de esa oración, hermanos, por medio de la palabra de Dios, que esa relación que nosotros tenemos con Cristo va a seguir creciendo. Así como sabemos que en nuestro diario vivir la comunicación es súper importante, esa comunicación con Dios es aún más importante, hermanos, porque es lo eternal, es lo que depende de nuestra vida eterna. Amén. Dice, no es suficiente escuchar un sermón los días domingos y pensar que solo eso es necesario para crecer espiritualmente en Dios. Hay muchos cristianos que se les hace difícil hacer la voluntad de Dios o reflejar la luz de Dios en este mundo, simplemente porque no conocen nada de Dios. Se nos hace difícil conducir una vida como Dios lo manda, porque simplemente no lo conocemos. Conocemos de un Dios que existe, conocemos de un Hijo de Dios, pero hasta allí no tomamos el tiempo de meditar en su palabra, como lo dice, día y noche, para poder hacer la voluntad de Dios. Dios nos enseña en su palabra cómo vivir una vida agradable para Dios. Él nos enseña cómo nosotros lo podemos glorificar. Y esto, hermanos, no quiere decir que haciendo la voluntad de Dios vamos a ser personas perfectas, porque como les decía al principio, nuestra carne, nuestra mente siempre está ahí para querer ser las cosas que no le agraden a Dios. Pero por medio de su palabra, hermanos, sé que podemos lograr hacer muchas cosas para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén. El segundo punto, hermanos, de cómo es que podemos tener una comunión con Dios es: nos sentimos mal cuando pecamos. Amén. Mientras vivimos en este mundo, hermanos, vamos a pecar. Eso es inevitable. Pero cuando nosotros pecamos, hermanos, ¿será que nos duele cuando pecamos? ¿Será o nos sentimos apáticos al pecado? Es decir, que podemos pecar y hacer lo que nuestra mente, nuestro cuerpo desea y simplemente no sentir nada. Me recuerdo hace unas semanas mi hijo Anthony estaba jugando con uno de sus carritos y los estaba aventando hacia el techo, y en una de esas, hermanos, su carrito topó la tele y lo arruinó. Y entonces yo no estaba ahí cuando él lo hizo, pero él vino hacia mí y me dijo: mami, perdóname porque yo estaba jugando con mis carritos y uno de mis carritos topó la tele y no sé qué pasó, pero ya no sirve. Lo fui a chequear la tele, y cuando miraba en el exterior de la tele no se miraba nada, no se miraba ninguna rajadura. Pero al prender la tele, hermanos, se podía ver la línea negra que ya pues lo había arruinado. Y entonces me puse a pensar cuando él me dijo eso. Si él no hubiera venido hacia mí a decirme lo que él había hecho, no me hubiera dado cuenta. O dos, hubiera pensado que la tele ya estaba viejita, por eso que las líneas estaban apareciendo en el televisor.
Pero en vez de enojarme, hermanos, simplemente vi a mi hijo y le dije, pues la próxima vez ten cuidado. Porque él, aunque tenía temor en su corazón para venir a confesar lo que él había hecho, todavía vino hacia mí y me lo dijo. Tal vez no lo tenía que haber, tal vez él mismo hubiera querido esperar hasta que yo mismo me diera cuenta, pero no. Él vino hacia mí y me dijo, mami, esto es lo que sucedió. Y luego me puse a pensar cuántas veces de nosotros hacemos lo mismo con Dios cuando hacemos algo indebido delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos mal o convictos al querer confesar nuestros pecados delante de Dios? ¿O será que podemos pecar y simplemente no sentir nada? Yo creo que si nosotros, hermanos, sentimos algo al pecar, es que creo que vamos en la dirección correcta, porque sabemos que nosotros somos humanos y que vamos a pecar, pero queremos siempre esa reconciliación con Cristo. Dice su palabra que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Dios. Amén. Quiero que abran conmigo su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Vamos a estar leyendo. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Como le decía, hermano, es fácil pretender vivir una vida aquí en la iglesia. Es fácil pretender, tal vez delante de el pastor o hermanos, vivir una vida santa o agradable, pero delante de Dios no lo podemos engañar, hermanos. Dios conoce nuestro más interior de nuestro corazón, y como le decía, al nosotros pecar, hermanos, va a ser inevitable, pero si nuestro deseo, hermanos, es tratar de pecar menos, yo creo que estamos haciendo lo que Dios manda. Amén. Querer ser menos como la humanidad y ser más como Cristo. Amén. Por favor, si pueden abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice su palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Satanás nos va a querer tentar, hermanos, en todo. No hay nada en este mundo, hermanos, que Jesucristo mismo nos enfrentó mientras estuvo en esta tierra. Él fue tentado, hermanos, en todo momento y de varias cosas. Amén. Podemos leer en el libro de Mateo cómo Satanás trató de tentarlo con todas las cosas temporales de este mundo, mas Cristo no cedió. ¿Por qué? Porque siempre su mirada fue puesta en Dios. Si Jesús, siendo, hermanos, 100% hombre y 100% Dios, Jesucristo mismo siguió orando y ayunando en este mundo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, siendo débiles, siendo imperfectos, siendo pecadores, no tenemos que buscar de Dios? Amén. No hay ninguna forma, hermanos, que vamos a poder vencer nuestros pensamientos y nuestros actos pecaminosos sin la ayuda de Cristo. Amén. Porque nuestra naturaleza, hermana, como les decía a ustedes, le encanta el pecado y las cosas de este mundo. Es solo por medio de Cristo que vamos a poder vencer. Amén. Es solo por la palabra de Dios que vamos a poder vencer. Es solo por esa oración que nosotros le hacemos a Cristo que vamos a poder vencer. Amén. Tenemos que acercarnos más en su palabra, hermanos, más en oración, para ser más sensibles al pecado que nos afecta a nuestro diario vivir.
Pero si no buscamos a Dios, hermanos, y su justicia, vamos a ser presa fácil para el diablo, para que Él nos pueda destruir como Él quiere. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Juan, versículo 10. Juan 10:10. Dice su palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Creo que muchas veces nos olvidamos que el plan del enemigo no es simplemente jugar con nuestras vidas, no es simplemente tentarnos, hermanos, sino es para verdaderamente destruirnos. Amén. Porque el diablo mismo sabe que su tiempo aquí es corto. Él sabe que él tiene que hacer todo lo posible para llevarse almas con él. Pero dice su palabra aquí, como acabamos de leer, dice Cristo mismo, si tienen en su Biblia va a aparecer rojo, pero yo vine para que tengan vida. Amén. Y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos un día en su presencia para disfrutar no solamente 30, 40, 50, 70 años, sino para poder convivir con Él para siempre. Y yo creo que ese debería ser nuestra meta siempre, hermanos, pensar en lo eternal y no en lo temporal, hermanos, porque este tiempo pasa, vemos todos los días, como le decían, personas fallecer aquí y allá. Pero si estamos con Cristo, hermanos, vamos a estar con Él para siempre. Amén. Otro punto, ¿cómo podemos tener una comunión con Él? Tenemos que caminar como Cristo lo hizo. Amén. Yo sé que eso es una de las cosas más difíciles porque Jesucristo lo fue perfecto. Todo lo que Él hizo en esta tierra fue perfecto. Y sabemos que nosotros en ninguna manera vamos a poder alcanzar esa perfección, pero dice su palabra que con Dios todo es posible. Amén. Amén. Si pueden abrir conmigo sus Biblias en 1 de Juan 2:6. Dice su palabra: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Dios es bien claro al decirnos que si queremos permanecer en Él, tenemos que andar así como Él anduvo en esta tierra. Amén. Como le decía al principio, el diablo quiso atentar a Jesús con las cosas temporales del mundo. Lo mismo hará el enemigo en nuestras vidas. Nos va a querer tentar y ofrecer los placeres de este mundo para que nosotros nos enfoquemos en lo temporal y no lo eternal. Lamentablemente, hermanos, podemos ver tantas personas que algún día dijeron dar su vida a Cristo y ya no estar en la iglesia. Amén. Y es lamentable porque se olvidaron, hermanos, de las promesas de Dios. Amén. Se olvidaron de lo bueno que Dios es con nosotros. Se olvidaron de lo que Dios tiene preparado para su pueblo, el pueblo que le sigue y le ama en verdad. Cuando nosotros decidimos caminar con Cristo, dejamos que Él nos guíe y no nos dejamos guiar por nuestros propios sentir. ¿Cuántas veces, hermanos, han visto momentos en nuestras vidas donde hemos tenido que apartar el orgullo, hemos tenido que apartar nuestro dolor hacia personas que tal vez en algún tiempo nos lastimaron o nos hirieron? Muchas de las veces cuando yo oro, hermanos, una de las cosas que siempre digo al final de mi oración es: Dios, ayúdame a ser más como tú. Y una vez, hermanos, me confronté con una situación donde fui lastimada, donde fui herida, y donde tal vez al preguntarle a otra persona, esa persona me dice: pues estás en lo correcto en no querer perdonar. Pero al buscarle a Dios y meditar en su palabra,
Dios hablaba en mi vida y me decía, ¿te recuerdas cuando terminas tus oraciones y dices, ¿quieres ser más como yo? Esta es tu oportunidad. ¿Qué vas a hacer ahora que tienes esa oportunidad para perdonar? ¿Lo vas a hacer? Tuve yo, hermanos, que apartar mi orgullo, apartar mi dolor para hacer lo que Cristo demanda de nosotros. Es ser obedientes a su palabra. Y en eso mismo Dios me decía, yo tengo tanta misericordia hacia ti. ¿Puedes tú tener la misma misericordia hacia otra persona? Y entonces I'm like, wow, Dios no es fácil. Pero Dios nos da las fuerzas, hermanos, para hacerlo. Amén. Caminando con Cristo, hermanos, no va a ser nada fácil porque vamos a tener que despojarnos de nosotros mismos y, como dice su palabra, cargar esa cruz que Cristo nos ha dado para poder seguirle a Él y hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios quiere que nosotros caminemos y seamos obedientes, aunque eso nos cueste. Amén. Pero la recompensa de Cristo es grande. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes pueden comparar cómo sus vidas fueron antes de Dios. Si yo me pongo a pensar cómo sería mi vida antes de Cristo, realmente no sé cómo podría yo vivir sin Dios. ¿Qué sería de mi familia, hermanos? Nosotros tenemos más de 20 años con toda mi familia sirviendo a Cristo. Son más de 25 años sirviendo a Dios con mis papás, con mis hermanos. Y realmente no puedo ver cómo sería mi vida sin Él. Yo no sé cuántos años ustedes tienen el camino de Dios, pero no sé si ustedes alguna vez se han meditado y pensar, Dios, ¿qué sería de mí sin ti? Yo realmente, I'm like, wow, Dios, gracias, porque tú le has dado un propósito a mi vida. Tú le has dado un sentir a mi vida. Amén. Y no hay ningún tiempo, hermano, que me he arrepentido de servirle a Cristo. Obviamente han habido bajas en mi vida cristiana, pero le doy gracias a Dios que Él siempre ha estado ahí, amén, para poder levantarme una vez más y seguir en el camino de Dios. Han habido momentos que tal vez en mi juventud hubiera dicho, me hubiera gustado servirte mejor, pero ya esa época ya pasó. Pero si ustedes tienen esa oportunidad, hermanos, como le decía Dios, si nos ha dado un día más de vida, es por una razón. Es porque Él quiere que nosotros le sirvamos mejor cada día. Es porque Él quiere que nosotros le podamos glorificar a Dios aún mejor. Les voy a invitar, hermanos, que abran su Biblia una vez más, ahí mismo donde hemos estado leyendo en el primera de Juan 2:15. Y también vamos a estar leyendo primera de Juan 2:17. Dice su palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Yo me imagino que al preguntarle a ustedes cuántos de ustedes quieren ir al cielo, me imagino que todos me van a levantar las manos. Ojalá que todos las levanten. Y si les pregunto cuántos quieren estar con Él eternamente, lo mismo van a responder. Pero ¿cuántos de nosotros en este momento que Él nos está dando, nos estamos buscando de Dios? ¿Cuántos de nosotros en este breve momento que Dios nos está dando, estamos buscando vivir como Cristo lo hizo? Dios nos quiere hacer esa pregunta una vez más, hermano. ¿Quieres tener comunión conmigo? Y como le decía al principio, oro y espero que nuestra respuesta sea sí. Y que empecemos haciendo la voluntad de Dios. Hay muchas personas, iglesias que
como le decía, se están enfocando más en las cosas temporales, más en las sanidades, más en lo que Dios, los beneficios que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero le doy gracias a Dios por esta iglesia, hermanos, que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra al decirnos que quiere que nosotros vivamos una vida santa. Amén. Dice en primera de Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus desesperos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que nosotros permanezcamos para siempre con Él. Amén, aleluya. Los voy a invitar, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a estar orando. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado una vida, Señor Jesús. Una vida, Padre Santo, que tú demandas que nosotros te glorifiquemos, que vivamos una vida como tu Hijo Jesucristo lo hizo. Te pido, Padre Santo, por todos los hermanos que se encuentran en este lugar, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, haya llegado a nuestros corazones, Padre Santo, y que no sea una palabra más, Señor Jesús, sino que sea una palabra que nos ayude, Padre Santo, a cada día ser más como tú. Gracias, Señor Jesús, te quiero dar porque tú, Señor, nos has rescatado de este mundo, Padre Santo, para darnos vida eterna. Esperamos y nuestro anhelo más grande, Señor Jesús, es permanecer en ti, Padre Santo, pero sabemos que no lo podemos hacer solos, Señor. Te necesitamos a ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado las herramientas, Padre Santo, para poder hacerlo. Dice tu palabra que tú no nos dejarás solos, Padre Santo. Y yo tengo fe en esa palabra, Padre, porque tú has estado conmigo todos estos días, Padre. Tú nunca me has desamparado, Padre Santo. Aún en esos momentos difíciles, Padre Santo, tú has estado ahí, Padre. Ayúdame, Padre Santo, a ser menos como yo y más como tú, Señor Jesús. Que nosotros podamos reflejar esa luz, Señor amado, en este mundo. Hay muchas personas, Padre Santo, que algún día profesaron seguirte, Señor Jesús, y ya no están aquí. Te pedimos por sus vidas, Padre Santo, que puedan llegar una vez más a tu camino, Señor. Si todavía tenemos vida, Padre, es porque tú nos estás hablando y nos estás dando esa oportunidad de ser más santos para ti, Señor, para glorificarte más y más, Señor Jesús. Te pido por esta iglesia, Señor, te pido por las enseñanzas de esta iglesia también, Padre, que no se aparten de tu palabra, Señor amado, sino que siempre hablen palabra tuya, Padre Santo, porque es solo tu palabra, Padre Santo, que nos ayudará a vivir una vida agradable hacia ti, Señor. Es solo por medio de tu palabra, Señor Jesucristo, que vamos a encontrar la verdad, Señor. Ayúdanos a buscarte más y más cada día, Señor, a doblar rodillas más y más, Señor Jesús, porque te necesitamos solo a ti, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por todo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.